profunda más adelante. ¿Quién quiere leer? Gracias, Yadi, por haber leído. Vamos. ¿Quién quiere leer? ¿Quién quiere leer? Nadie quiere leer. Dios mío, bendito. Yo leo, profe. Bueno, dale. Lectura intertextual. Voy a hablarles de la lectura. Me referiré a un texto escrito hace unos años. Espero que lo comentemos en detalle para que logremos acercarnos. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Para que logremos acercarnos al problema de la lectura. Comencemos con un comentario sobre Nietzsche. Señor. No es eso. La ¿No? lectura. No, pues, la lectura. Estoy leyendo lo que me está diciendo lo que hay ahí. Entonces, ¿cuál es? Sigue, piensa en esto. ¿Qué? Las diapositivas que siguen. ¿Cuál es la diapositiva? Lectura Para interesante. abajo, para abajo. Es que Lorena es la que me está colaborando ahorita. ¿Esta? Lorena para abajo, la que sigue, Lorena para abajo. ¿Ahí? No, más abajo. ¿Para el otro abajo? Ahí está. Esa, no, ahí. Piensa, Lorena. Es que no llega tarde. Dime, ¿ahí? La de estrategias para la comprensión de palabras en un texto. No, piensa en esto, ¿no? Pero a ver, suavecito. Piensa en esto. Cuando te arreglaron un tal, abajo, la que sigue, la positiva que sigue para abajo. Lorena. ¿Ahí? No, pero Lorena, la que sigue para abajo. Lorena, la diapositiva para abajo, no para arriba, es bajar. Baja. Baja. Baja, la otra, la que sigue. Ah, ya. Lorena, esa. Piensa en esto. Ahí, quietica, ahí, quieta, espérate. Espérate un momentico, Nini, relájate. Mira que yo les hice un parcial donde había unas rayitas, ¿se acuerdan las rayitas? Que tenían que completar la oración. Bueno, este ejercicio tiene que ver con eso. Vamos entonces a leer, Nini. A ver. Piensa en esto. Nini. Señor. Vea, porfa. Piensa en esto. Cuando te regalan un florero, te regalan un pequeño infierno. Te regalan te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. No te dan solamente el rayita, que los cumplas muy felices y esperamos que te dure porque es de buena marca, suizo con ancora de rubíes. No te regalan solamente ese menudo. No te regalan solamente ese menudo picapedrero que te atarás a la muñeca y paseará contigo. Te regalan, no lo saben. Lo terrible es que no lo saben. Te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo. Algo que es tuyo, pero no es tu cuerpo. Que hay que atar a tu cuerpo con su correa como un bracito desesperado, colgándose de tu muñeca. Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días, la obligación de darle cuerda para que siga siendo un rayita. Te regalan la obsesión de atender a la hora exacta en las vitrinas de las joyerías, en el anuncio por la radio, en el servicio telefónico. Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo roben, de que se te caiga al suelo y se rompa. Te regalan su marca y la seguridad de que es una marca mejor que las otras. Te regalan la tendencia de comparar tu rayita con los demás, rayita. No te regalan un rayita, tú eres el regalado. A ti te ofrecen para el cumpleaños del rayita. Ya. Gracias, Nini. ¿De qué está hablando este texto? ¿Qué es lo que te están regalando? Joyas. No. Flores.
No No, porque lo usa y ahí ¿Reloj? te están dando, puede ser o un reloj, o te pueden Un estar collar. regalando una manilla, exactamente. Un celular. joyas. No, Reloj, porque es porque que hay No, gente que hablando de la tiene que dar marca, cuerda. es que miren, si lo detallan bien, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas. Puede ser que el reloj tenga como ya figuritas lo de dijiste, rosas. Nini, ya lo dijiste. Te están regalando un reloj suizo, de marca suiza, que son áncoras de rubíes. ¿Sí ves? Este es el tema. ¿Dónde está la clave de que era un reloj? Cuando tú miras bien, todo eso que te regalan un calabozo, que te regalan no sé qué, esa cadena de rosas, el antiguo reloj suizo ese que descolgaba. ¿Se acuerdan que ese se descolgaba y la gente miraba ese relojito suizo bonito? Entonces no te están regalando, sino algo que se ponen en la muñeca, ese picapedrero, ahí están las claves. Ese frágil y precario regalito que tienes que atar a tu cuerpo siempre. Entonces te están dando un reloj de marca suiza. Claro, ahí está. Es que lo que pasa es que este es el texto más que hay que inferir cuando habla. Mire lo que dice, piensa en esto. Cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. Imagínate tú esa forma tan hermosa de escribir el autor. No te dan solamente el reloj que lo cumple, perdón, no te dan solamente el que lo cumpla feliz. Entonces, ¿qué diría ahí? No te dan solamente el raya. ¿Qué es lo que diría ahí? No solamente te dan el raya. ¿Qué colocarían ahí? Que los cumplas muy felices. ¿Qué colocaríamos ahí? Ayúdenme, Aló, con el reloj. creatividad. El reloj. No te dan solamente el reloj, que los cumples muy felices y esperamos que te dure porque es de buena marca. Una marca suiza con ¿El áncora de regalo? rubíes. El regalo. No te dan solamente el regalo que lo cumplan muy felices o el saludo o las felicitaciones que lo cumplan muy felices y esperamos que te dure porque es de muy buena marca con suizo con áncora de rubíes. No te regalan solamente, ojo que es rubíes, la gente dice rubí y es mal escrito. El plural de rubí, que es la piedra preciosa, es rubíes. Listo, no te regalan solamente ese menudo picapedrero que te atarás a la muñeca y paseará contigo. Te regalan, no lo saben. Lo terrible es que no lo saben. Te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo, si te das cuenta. O sea, lo vuelve un esclavo de algo que no es tuyo, pero no es de tu cuerpo, pero hay que atar a tu cuerpo con su correa como un bracito desesperado colgándose de su muñeca. No, mira todo lo que nos regalaron. Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días. O sea, estamos hablando de un pedazo de reloj mecánico que hay que darle cuerdita, no el tradicional que nosotros reconocemos. Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días, la obligación de darle cuerda para que siga siendo ¿qué va ahí? Puntual. ¿Un qué? Un puntual. ¿Un qué? Un reloj. Te regalan la obsesión de atender a la hora exacta en las vitrinas de las joyerías. Ahí está la clave. No era ni rosas, ni collares, ni Profe, esas cosas. ahí no puede ir para que siga siendo un buen regalo. Bueno, si quieres, desde que no pierda la orden, la idea que es la joyería, que es el reloj suizo, que esto es lo que quiere el autor. En el anuncio por la radio, en el servicio telefónico, te regalan el miedo de perderlo, de que te lo roben, de que se te caiga al suelo y se rompa de regajos de reloj. Te regalan su marca y la seguridad de que es una marca mejor que las otras. Te regalan la tendencia de comparar tú. ¿Qué vamos a comparar? ¿Tú qué? Tiempo. Tiempo. Con los demás. No te regalan un simple reloj, tú eres el regalado. Tú eres, a ti te ofrecen para el cumpleaños para que cumplas, perdón, tú eres el regalado. A ti te ofrecen para el cumpleaños del qué? Del reloj. Todo está ahí jugando en eso. Muy bien, ¿qué fue lo difícil de esto? En ese texto de comprensión de lectura crítica. ¿Cuál es la pregunta, profe? ¿Qué fue lo difícil? ¿Qué fue lo que no entendimos que era el berraco reloj? Porque dijeron rosas, dijeron no sé qué. ¿A qué se debió que no hayamos comprendido de entrada? Pues, profe, No por lo conocemos menos vocabulario. yo, yo, yo lo asocié a joyas porque realmente cuando a uno le regalan una marca o un detalle de joyas, a uno le dicen como, pero mira, o sea, uno mira la cajita y uno la asocia, esta joya es de tal marca, es muy buena, o esta joya, esta marca no la conozco.
Entonces por eso pensé, dije joyas, Claro. como entre joyas, relojes, o sea, lo asocié a las joyas primeramente. Entonces, Nini, claro, entonces Nini baja la diapositiva que sigue, o Lorena, y ahí encuentra la respuesta. Baja la diapositiva que sigue. Dice, uso del vocabulario conocido. Entonces, ¿qué son áncoras? ¿Qué es picapedrero? Para uno poder saber eso, ya de entrada, cuando uno sabe que es un áncora, ya sabe. El vocabulario, el uso del contexto. ¿En qué contexto estaba escrito eso? El uso de las familias de palabras, el uso de sinónimos y antónimos, que les dije mucho en los ensayos que me han entregado. Me repiten, me repiten, me repiten, me repiten lo mismo. Y el significado de las palabras, ¿verdad? Eso es comprensión de lectura crítica en un texto. Claro está que pues, eso sería para comunicación 2. Si hubiéramos una materia de comunicación 2, les enseñaríamos más de esto, pero no hay tiempo para tanto. Y ya estamos en las 11 de la mañana, entonces ya no alcanzamos a ver toda la diapositiva. Les pido el favor que la lean. Me quedaron como unas 5 diapositivas ahí, ¿no? Que habla de antónimos, sinónimos, el proceso del uso de los antónimos y de los sinónimos, en fin. Y también hay unas más abajo, hay unos tipos de conectores, aclaración, adición, causa, efecto. Entonces, para que lo lean esas diapositivas, que la terminen de leer. ¿Listo? En cuanto a, Entonces, Dini y los demás y todos, creo yo que me una voy a pregunta. quedar con el grupo. En Dime, cuanto, Yadi. en cuanto a lo que habías dicho ¿qué? De los cursos de lectura crítica de los sábados, ¿eso cómo sería? Eso sería cuando ustedes vayan a estar en octavo semestre, séptimo semestre, la universidad les da de manera gratuita una capacitación conmigo y con unos profesores de comunicación, son 3 o 4 más, donde les vamos a enseñar esto que estamos viendo hoy, comprender texto, pero eso es para las pruebas de CAES. Es decir, para que vayan bien duros a esa prueba ante el ministerio y las pasen bien, porque sin eso no pueden recibir el título, porque recuerden que ustedes ahora para eso tienen que, además de cumplir académicamente con todas las materias, tienen que pasar el examen de las pruebas de CAES frente al gobierno, frente al Ministerio de Educación, ¿cierto? Y además para medir cómo están ustedes y cómo están las universidades en calidad educativa. Ustedes también lo hicieron por eso. Eso es un nuevo mecanismo que ya lleva 3 o 5 años tal vez. El profesor Alberto nos lo aclarará ahorita. Ya llevamos, él es el decano, él sabe más que yo eso, pero son unos medidores que el Ministerio de Educación hace a las universidades en esas habilidades y comprensión lectora, competencias que se evalúan, unas de su área profesional, y tienen que pasar el examen, si no, no les dan el título, entre otras, porque mire la importancia de esta clase de comunicación oral y escrita, y mire la importancia de comprender textos y de leer. Pero bueno, todavía falta mucho, hay mucho recorrido, tienen que seguir leyendo y escribiendo. ¿Listo, Yadi? Aunque sí sería como chévere que comenzáramos desde ya, porque la lectura crítica influye en todo, entonces sería eso, pero Sí, claro. Yo les voy a pasar, les voy a subir un material tipo pruebas que hago yo allá, saber CAES que hacemos en la universidad para que ustedes los vayan leyendo. Me comprometo a dejarla en la plataforma para que ustedes la lean y resuelvan las preguntas que hay ahí, las que yo doy en la capacitación. ¿Listo? listo, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, muy bien. Yo ya he terminado la clase de hoy. Ya con esto terminamos gramática. No hay más tiempo, no puedo detener más. Encuentran en la plataforma todo un material que les subí. Una de la Real Academia Española, un material de básico de ortografía, un material básico de gramática, según la Real Academia Española. Y ahí lo pueden bajar para que lo sigan leyendo. Tendrán que ver todo esto en una clase de 20 días, no hay tiempo, pero hemos hecho lo máximo y hemos optimizado, creo que hemos logrado en gramática lo que yo quería, hasta lectura crítica. Nos vamos a, no se vayan a salir, por favor. Vea, ya me están saliendo, hay 60, no quiero que se salgan porque sigue el profesor Alberto, que muy generosamente nos ha esperado, bueno, estuvo en la clase aprendiendo un poquito más de esto. Yo le corrijo mucho los textos al profesor Alberto, bueno, casi todos los profesores en la universidad, entonces, pues muy humildemente lo digo. Y Alberto es muy acucioso en la gramática, escribe muy bien. Vamos entonces a irnos. Yo les agradezco mucho que tengan un feliz fin de semana, un feliz puente, que se diviertan mucho trabajando en la relatoría, en las conferencias y con el otro profesor, la primera hora.
yo lo voy a dejar con el profesor Alberto. ¿Sí me están escuchando? Que me dice que si ustedes escuchan. ¿Me están escuchando? ¿Estoy hablando solo? Sí, Sí, sí. profe, sí te estamos escuchando. Ah, Sí, es que profe. Ángela está escribiendo que si me escuchan. Bueno, entonces lo voy a dejar con el profesor Alberto Vargas. Él les va a dar una clase motivacional, una clase de lo que maneja en su área. Yo me voy con los representantes de los grupos a un Zoom particular. Ustedes se quedan en este Zoom de la sala con el profesor. Muchísimas gracias. Feliz fin de semana. Entonces, Dios los bendiga a todos. Profesor Alberto, bienvenido. Muchas gracias. Los dejo con estos estudiantes de psicología que son muy, muy inquietos académicamente hablando. Muchas Ok. gracias. Bueno, profe, buenos días y a todos ustedes. Muy buenos días, ¿cómo están? Buenos Buenos días. días. Bueno, hoy vamos a hablar en los próximos 50, 60 minutos sobre un tema que a ustedes les atañe y que lo van a vivir durante los próximos 40, 50 años de su vida, y es la inteligencia artificial versus la inteligencia humana. Entonces, ese es nuestro tema. Voy a montar, a compartir pantalla y a montar la presentación en PowerPoint. ¿No? Sí. Bueno, ¿me escuchan? Sí, señor. Ah, ok. Yo creo que ya es un PowerPoint. Entonces vamos a esperar a que cargue. Bueno, ya está cargando. Listo, perfecto. Bueno, entonces les decía que vamos a hablar sobre inteligencia humana e inteligencia artificial. Y les decía que ustedes van a estar inmersos en este tema durante los próximos 50 o 60 años de su vida. Entonces, vamos a ver la estructura actual de la inteligencia artificial y vamos a mirar un poco qué tenemos de inteligencia humana. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a hablar primero de la inteligencia artificial. Ha avanzado mucho, hemos tenido muchísimos progresos y realmente pues ha sido y sigue siendo muy útil para la humanidad. Pero lo que quiero es que analicemos un poco cuál es el desarrollo y hasta dónde hemos llegado y sobre todo compararla con la inteligencia humana. Tenemos un pequeño problema. Bueno, tenemos realmente dos problemas que quiero que analicemos. El primero es que la definición de inteligencia humana está hecha, está enfocada a imitar o simular la inteligencia humana. Es básicamente eso. La inteligencia artificial no tiene una definición muy precisa. Es decir, la definición que tiene es imitar la inteligencia humana, pero eso es un mero propósito realmente, no es una definición. Y eso ha causado enormes dificultades a los desarrolladores de inteligencia artificial, porque si uno no tiene una definición concreta, pues es muy difícil poder desarrollarla. Entonces, realmente la inteligencia artificial tiene eso. Pero por otro lado, tenemos también dificultades con la definición de la inteligencia humana. Está muy limitada todavía. O sea, nos han dicho que la inteligencia humana pues es la capacidad que tenemos para comprender, para razonar, para imaginar, para crear y para tener una conducta. Pero si usted revisa los libros y revisa los constructos de inteligencia, no encuentran, nadie nos dice cómo hacerlo. Entonces, el propósito de nuestra clase hoy es mirar cómo construimos, cómo hacemos, cómo elaboramos un modelo, un constructo de inteligencia humana. Bueno, ese es el propósito que tenemos hoy.
pues, como les decía, necesitamos tener esto claro. Ustedes van a ser unos espectadores del desarrollo de la inteligencia artificial y de la humana durante los próximos años, y es un tema importante. Bueno, además ustedes son psicólogos y necesitamos conocer bien cómo es la inteligencia humana y cómo es la inteligencia artificial, hasta dónde va a llegar. Bueno, la inteligencia artificial la han dividido en dos partes. Una que se llama la inteligencia artificial débil y otra que se llama la inteligencia artificial fuerte. Digamos que eso lo hicieron en un congreso hace como unos 35 años más o menos. Entonces, la inteligencia artificial trata de imitar las redes neuronales del cerebro, que ya las vemos, que ahorita las miramos. Entonces, es un concepto donde hay unas entradas de información, luego hay unos algoritmos que combinan esa información, le dan una ponderación a los datos que se tienen y llegan a unos resultados. Digamos que ese es el concepto de red neuronal que tienen la inteligencia humana, los desarrolladores. Por otro lado, tenemos aquí para analizar un poquito lo que es la inteligencia artificial débil, la Sofía. Tal vez ustedes todos lo han visto. ¿Sí conocen Sofía? Lorena, ¿conoce Sofía? Profe, sí, ya Sí lo la veo. conocen. Ok, sí la conocen, ¿verdad? Sí. Bueno, Sofía es como una muestra de la inteligencia artificial débil. Es impresionante porque la gesticulación de su cara pues trata de imitar a un ser humano, pero ella pues no puede pensar, no puede sentir. Entonces lo que hacen es que los ingenieros hacen unas preguntas el día anterior, la programan y después ella contesta las preguntas, pero si no se hace eso, pues ella no va a poder contestar. Entonces, bueno, sabemos que entonces hay una limitación grande. Realmente, la limitación que tenemos con la inteligencia artificial es que las máquinas no piensan, no sienten, perdón. Entonces, si uno no siente, no puede comprender. Es una condición básica y, bueno, esa tal vez es la debilidad hasta ahora de la inteligencia artificial. La otra es la inteligencia artificial fuerte. Y ellos la definieron hace unos 35 años más o menos y ellos nos dicen que implica no simular una mente, sino ser una mente, es decir, ser un cerebro humano. Pero esa no la han podido hacer, es decir, llevamos 35 años y obviamente no se puede desarrollar, entonces no existe en el momento. Se espera que hacia un futuro se pueda desarrollar un poco más, ¿ok? Entonces, bueno, ahí vamos. La inteligencia artificial se sustenta en dos cosas, en el Deep Learning y en el Machine Learning. El Deep Learning bueno, es imitar, como decíamos, la red neuronal de un ser humano, que ya la miramos. Entonces, esta es una un poquito más sofisticada, es tener una serie de capas para poder manejar mucha información. Entonces, y aparentemente, bueno, tenemos muy buenos resultados. Por ejemplo, tenemos Watson de IBM, no sé si lo conocen o lo han visto, que es una máquina prodigiosa que contesta, que tiene muchísima información, y ahí sí las máquinas nos llevan mucha ventaja porque Watson de IBM tiene millones de datos que obviamente el cerebro humano no lo puede tener. Están hechos con algoritmos. Básicamente un algoritmo es una serie de pasos que hacemos para hacer un proceso, básicamente, y pues se lleva a un computador. La otra es el Machine Learning, que es el aprendizaje automático de las máquinas. Bueno, aquí vemos un pequeño ejemplo donde hay unas caras, donde se construyen, se le da a la máquina una serie de algoritmos para que ellos miren los fenotipos y lleguen a unas conclusiones. Y eso ayuda muchísimo porque todo ese reconocimiento facial, el reconocimiento de sonidos, ya lo pueden hacer las máquinas con bastante eficiencia. Y sobre todo, pues, manejar mucha información que los seres humanos no lo podemos hacer. ¿Ok? Bueno, vamos hasta ahí. Lina, ¿estás por ahí? ¿Me escuchas? ¿Cuál Lina, profe? Hay dos. Lina Sandoval, ¿estás ahí? Sí, señora, acá estoy. Bueno, Lina, ¿cómo estás? Bien, Bueno, profe. Gracias. bueno, ok. Entonces, vamos a mirar
porque no tenemos mucho tiempo, tengo solamente como unos 50 minutos. La inteligencia humana, espero que nos podamos volver a reunir después y analizamos más estos temas. Pero les decía que la inteligencia humana no se ha definido muy bien. Hoy vamos a mirar así brevemente cómo hacemos un constructo de inteligencia humana y ese es el propósito con ustedes hoy. Bueno, todos sabemos que el cerebro está conformado por neuronas y tenemos más o menos 100.000 millones de neuronas en nuestro cerebro. Y eso es lo que nos permite pensar, razonar, en fin. La gran diferencia con las máquinas es que nosotros sentimos y las máquinas no. Entonces, tenemos algo que se llaman los estados emocionales, que ustedes han oído hablar, o los estados de ánimo, y tenemos dos clases. Unos creativos, que son entusiasmo, optimismo, afinidad, interés, aceptación, y unos defensivos, que son antagonismo, ira, dolor, miedo, aflicción, estrés, desesperanza, y luego viene la muerte. Esta es una escala que se puede comprobar. Ahora les digo los estudios que se han hecho sobre esto. En el cerebro, en la corteza órbito-frontal, en la corteza ventromedial frontal, existen unas áreas donde grabamos esta información a través de redes neuronales. Ahora lo miramos y lo comprendemos un poquito más. Pero realmente esto es lo que nos diferencia de las máquinas. Pero además, lo que nos permite comprender. Si no sentimos, no comprendemos absolutamente nada. Entonces, la inteligencia de los seres humanos está dada porque podamos sentir, porque podamos tener emociones, y eso es lo que le da vida, color, sabor a la cognición, a todos los aspectos cognitivos. Bueno, vamos a mirar brevemente un aspecto que es básico que conozcamos. Nosotros realmente somos, los seres humanos somos cíclicos, porque el universo es cíclico, y entonces este es un concepto que debemos tener absolutamente claro. La condición del universo es esa. Y bueno, para poderlo ver brevemente, somos producto de un proceso evolutivo. Aquí tenemos a Lucy, que es nuestra antepasada más famosa, que tal vez ustedes, algunos la conocen. Natalia, ¿has oído hablar de Lucy? ¿Estás ahí, Natalia, perdón? Daisy, ¿estás ahí? ¿Sí? ¿Me están escuchando? Sí, profe, sí, señor. Sí, profesor. Okay. Bueno, ¿han oído hablar de Lucy? Sí, señor. ¿Sí? Bueno, repasémoslo un momentito. Lucy es nuestra antepasada más famosa. Vivió hace 3.2 millones de años en Etiopía. Tuvo 19 años, había tenido 3 hijitos, tenía un cerebro de 450 gramos, pero ya caminaba erguida, era ya un Homo sapiens, ya pensaba, caminaba en sus 2 pies. Entonces, tenía un cerebro de 450 gramos, es decir, más o menos unos 11.000 millones de neuronas. Pero ya sabemos que estaba desarrollando su proceso de hablar, ya se comunicaban entre ellos. Y es como unos arqueólogos ingleses, por ahí en el año 1974, descubrieron un esqueletito conservado como en un 60%, y lo llamaron Lucy porque en ese momento sonaba una canción de John Lennon que era Lucy y los diamantes en el cielo. Pero Lucy nos dejó un gran legado, porque nosotros pasamos de 11.000 millones de neuronas y podemos comprender el proceso evolutivo, hasta hoy que tenemos 100.000 millones de neuronas. Entonces aquí tenemos una niña, un émulo de ustedes, las niñas que me están escuchando ahorita. Ya ustedes tienen cerca de 100.000 millones de neuronas. Y el proceso evolutivo es sorprendente, es una de las cosas maravillosas que tenemos los seres humanos. Ese proceso de evolución se nota mucho más ahorita. Las nuevas generaciones que son ustedes están haciendo con unos 500 millones más de neuronas que sus padres, y los bebecitos de ahora, los niños, con unos 800, 900 millones más de neuronas. ¿Y cómo lo vemos?
Si ustedes se tocan su frente, miran su frente, la ven que es un poquito curva. Tóquense su frente. Lorena Páez, ¿estás ahí? Sí, señor. Lorena, Sí, señor. tócate tu frente y la de Sí, todos y te das cuenta que es un poquito curva. ¿Sí la sí. notas? Bueno, y si tú te comparas con tu mamá, pues de pronto ella ya tiene un poquito la frente curva, pero la tuya es más. Y la de los bebés de ahora, ¿tú tienes bebés? ¿Tienes No, señor. sobrinos? Bueno, con los bebés tú los ves que tienen también la frentecita curva. ¿Pero eso qué significa? Que aquí detrás está la corteza prefrontal, la órbita frontal, detrás ahí de donde le estoy indicando. Y eso, y la frente es curva porque pues ahí tú tienes 500 millones de neuronas más que tu generación anterior. Pero ese es un proceso geométrico. Los niños ahorita están haciendo con aproximadamente 800, 900 millones de neuronas más y las nuevas generaciones pues tendrán más. La cara es más simétrica. Si ustedes miran su cara, es mucho más simétrica. El lado izquierdo es más simétrico con el derecho y cada generación es más bella. Cada generación los jóvenes son más bonitos. Y los muchachos que están ahorita, tóquense su frente y también la van a tener curva. Entonces, ustedes notan que cada vez la generación es más bella. Eso yo lo noto porque pues, soy de una generación mucho mayor que ustedes y lo puedo comparar, indudablemente. Bueno, esto era para significar que nosotros tenemos un proceso cíclico. El proceso cíclico significa que nosotros trascendemos en inteligencia y trascendemos en la transformación de los seres humanos física y mentalmente. Bueno, eso es lo que vamos a ver ahorita. Si no tuviésemos un proceso cíclico, pues nos quedaríamos como Lucy. No nos transformaríamos. ¿Ok? Entonces la condición del universo es ser cíclicos. Ok. Bueno, decimos que el cerebro está conformado por aproximadamente 100.000 millones de neuronas. Aquí tenemos una. Entonces, una neurona tiene unas características muy interesantes. La una es, bueno, tiene un núcleo, es un soma, es un cuerpo. Tiene un axón, que es el amarillito que vemos acá. Tiene unas terminales de los axones y tiene unas dendritas. El proceso de transmisión de la información de una neurona a otra se hace por algo que se llama la sinapsis, que es la que tenemos aquí en este circulito. Allí tenemos un transmisor y un receptor. Entonces, se hace un proceso químico que parte del núcleo, aquí está el ADN, se convierte en la diferencia de las otras células, es que tenemos unos impulsos eléctricos que vienen por acá y se transmiten de una neurona a otra. Una neurona sola pues no hace mucho efecto, pero ya un grupo de neuronas guardan información a través de códigos. Pero tienen una característica muy importante y es que aquí hay un huequito que es más o menos de unos 4 nanos y un nano es una millonésima parte de 1 milímetro. Y entonces estos son 4 nanitos. Entonces las redes neuronales no están pegadas, no están unidas. Y eso tiene un inmenso significado. Bueno, esto lo van a estudiar ustedes en su carrera muy detenidamente durante todos estos próximos años. Pero tiene un significado muy importante porque es que las redes neuronales no se pegan, esto no está fusionado, entonces están hechas para transformarse. Una red neuronal se transforma. Una red neuronal, a nosotros nos han enseñado algo que no está muy bien y es que nos dicen que el cerebro es un archivo de información, pero realmente no lo es. El cerebro está hecho para transformarse, para cambiarse. Entonces estas redes se transforman permanentemente, nosotros las vamos cambiando y por eso somos inteligentes. Y no están pegadas y entonces por eso olvidamos, porque las redes se pueden cambiar y transformar o si no las utilizamos, olvidamos. ¿Ok? Bueno, miremos cómo es una red neuronal. Bueno, aquí la tenemos. Entonces, una red neuronal ya son varias neuronas. Profe Alberto, Dime. es que no estás compartiendo pantalla.
¿No? No, ¿No señor. se ve? ¿No se ve? Ay, tenaz, es que no sé qué pasó entonces. Jaime, ¿estará por ahí? No, él está en Porque, otra reunión. porque desde aquí yo no lo puedo manejar. Dame un segundo a ver. No sé quién está de anfitrión, el anfitrión debe darle permiso. Claro, pero desde el comienzo no entró, la pantalla no llegó, o sea, no ha entrado. No, profe, no. Ah, Nini está de anfitriona, pero creo que no está. Creo que dejó porque es que, abierto. Pero a ti no te porque- sale ahí al lado de participantes donde dice compartir pantalla. ¿O sí te sale? sí, yo la compartí, qué pena con ustedes, pero no sabía que no se estaba compartiendo. Es que no dejaron habilitando la opción de compartir pantallas, por eso. Claro, entonces si no la dejaron, voy a llamar a Jaime. Si no me dejaron abierta el compartir pantalla, porque yo la veo acá, yo estaba convencido que ustedes la estaban viendo. Y ahí sí no sé qué hacer. No, ni idea. ¿Por qué? Ya le están escribiendo al grupo, profe, a ver si dejan y me Sí, compartir. por favor, porque si no me dejan, no van a entender absolutamente nada. Ah, tenaz. Pero si me están oyendo. Sí, señor. Sí, sí, profe. No, Y te claro, vemos a no. ti. ¿Sí? ¿Me están viendo? Ah, no sé qué pasó con esto. Profe ya dice que ya. La compañera dice que ya. Darle compartir. A ver si ya te deja. Voy a entrar de nuevo, a ver. Bueno, ahí los veo a ustedes. Dice Pero que Correcaminos Bip Bip. ¿Quién es? ¿Quién es? Lorena. no, Lorena. Pero yo no sé dónde. es que no creo que yo tenga habilitado compartir pantalla porque no estoy en el grupo de ustedes. Creo yo. Es por eso. Y si le Porque pues, pones ahí, Lorena, si le pones ahí al profesor, digamos, sale el nombre de él, le pones más y le pones dejar como anfitrión a él. voy a mirar a ver. Explícame cómo es, porque no sé dónde. Tú vas al nombre de él, vas al chat de él, al nombre, Sí. ahí aparece un más. Hay unos punticos, ahí le das más. Ah, nombre. Y dice dejar como anfitrión. ¿En el chat? ¿En No el sé. participantes? Sí, dale donde dice participantes. Sí, señora. Ah, ok. Pero sí se puede compartir pantalla. Pues ahí me sale solo lo del audio y lo de y el video. No sé. Mm, Sí, es que yo no tengo habilitado o sea, no Entonces sé. vete ahí donde dice más. Pero es que tú estás por celular, estás por computador. Por computador. Ya. Pero yo ahorita vi que Alejandra Piamonte estaba compartiendo pantalla, ¿no? A mí me deja compartir pantalla. Sí, deja compartir pantalla. Sí, lo permite. Profe, Acabo de ver sí. y si envías la presentación por el chat a alguno de nuestros compañeros y que a otra persona comparta la pantalla. Sí, me tocaría enviárselo o a un correo para que hablan. Porque Sí, no, acá en el chat tú miras si dice Jaime Ramírez anfitrión, entre paréntesis. sí. Pero no, yo no estoy.
Ahí dice que ya dio permiso múltiple, Nini. Sí, ella dejó para que cualquiera pudiera compartir la pantalla. No. Ahí ya, profe, parece. Ya, Ha iniciado la función. No, si deja compartir, profe, de pronto tú le das abajo en compartir pantalla, ¿sí? Sí, le estoy dando compartir ahorita. Te aparece una ventana donde te aparecen todas las pestañas que tienes abiertas. Seleccionas la de la presentación de PowerPoint. Es que me dice seleccionar la ventana, pero no me Exacto, la... profe. La seleccionas y le das compartir abajo en la parte inferior derecha. Ahí ya. Pero quiero decir, puedo... Pero seleccionas la presentación que quieres compartirnos. Correcto. Vamos a ver si puedo. Ah, es que yo debía darle... Ya la estoy seleccionando, vamos a ver si entra. ¿Ahí le llegas? No, profe. Estamos viendo Está cierta cargando. parte del escritorio. ¿Ahí no llega la presentación? No se ven rayas. No, hay algo que está mal. Porque yo sí la veo acá, o sea, tengo la presentación, los veo a ustedes, veo a Yadi, a Lorena, a José Daniel, pero en la parte izquierda ustedes no ven nada. Exacto, profe. Vemos ¿No? también las ventanas de nosotros, de nuestros nombres, Sí. y al lado izquierdo aparece como la opción de compartir pantalla, pero aparece en líneas. Sí, hay algo que está mal. Espérame un segundo. A ver. Aquí me parece que su función de compartir pantalla está en pausa. Yo creo que sí ya va a abrir. ¿Ya abrió? Ya, profe. Ya, Ahora uy, sí, qué profe, pena. ya. Qué pena con ustedes. Es que, No. claro, yo no está, muchas gracias. Es que no estaba habilitado. Bueno, entonces, bueno, aquí tenemos una presentación en PowerPoint. Bueno, les hablaba así rápidamente de lo que era la inteligencia artificial. La voy a pasar porque no tenemos mucho tiempo. Aquí tenemos a Sofía, tenemos las redes neuronales que les explicaba. Tenemos una imagen de lo que es la inteligencia fuerte. Tenemos unas capas que intentan imitar la inteligencia humana. Y bueno, vamos a seguir ya por lo que no tenemos mucho tiempo. Habíamos hablado un poco de los estados emocionales, que son creativos, que son entusiasmo, optimismo, afinidad, interés, aceptación, y los defensivos, que son antagonismo, ira, dolor, miedo, aflicción, estrés y desesperanza. Bueno, la gran diferencia con las máquinas es que nosotros podemos sentir, las máquinas no. Y hablábamos de una condición cíclica, que es el aspecto más importante que tenemos los seres humanos. Aquí veíamos a Lucy, que se la explicaba, que es nuestra antepasada más famosa, y venimos ahora hasta la generación de hoy. Aquí tenemos unas niñas que son el ejemplo de ustedes. Y les decía que se tocasen su frente, Lorena, y miras, te vas a dar cuenta que es un poquito curva, ¿ok? Si lo sienten, los muchachos también. Bueno, eso significa que tenemos en la corteza orbitofrontal, que es la que está detrás de la frente, ustedes tienen unos 400, 500 millones de neuronas más que sus padres. Y los niños de ahora están haciendo con unos 800 millones más de neuronas.
Entonces, el proceso evolutivo es prodigioso, es sorprendente. Y si no tuviésemos, y es un proceso cíclico, si no lo tuviésemos, pues nos hubiésemos quedado como Lucy, ¿ok? Bueno, estamos mirando una neurona, que la tenemos acá, les estaba explicando el proceso de sinapsis, que es la unión entre dos neuronas. Y les decía que las neuronas no se pegan. Las neuronas tienen un pequeño espacio acá. Este espacio sináptico indica que se pueden hacer transmisión de impulsos eléctricos de una neurona a otra, pero la neurona no está pegada. Y eso tiene una enorme trascendencia que debemos comprender muy bien, y es que las neuronas, las redes neuronales realmente están hechas para transformarse. El cerebro, nos han dicho siempre que el cerebro es un archivo de información. No, realmente no lo es. Guardamos información, pero la tenemos para transformarla permanentemente, y eso es lo que nos da inteligencia. Si nosotros tuviésemos estas dos neuronas pegadas, no seríamos inteligentes porque no pudiésemos cambiar la información, transformar la información en la mente. Entonces, lo que hacemos siempre es transformarla, es cambiarla. Hay una serie de problemas en la educación, por ejemplo, que esto no se comprende. Entonces, si nosotros no usamos estas redes neuronales, olvidamos. Miremos cómo es una red neuronal. Bueno, ahora sí ya la vemos, ¿verdad? ¿Sí la ven, Tatiana? ¿Están viendo la red neuronal? ¿Sí? Sí, señor. Sí, ahora sí, ok. Bueno, señora, dime. ¿Sí? Bueno, entonces aquí tenemos una red neuronal, y entonces las redes, una neurona sola no nos sirve de mucho, pero ya cuando las unimos, cuando hay varias neuronas, una neurona se puede comunicar esta con muchas otras neuronas cercanas, y entonces a través del axón se hacen algo que se llaman los potenciales de acción, que son estos puntitos luminosos. Un potencial de acción son hertz por segundo, y un hertz son ciclos por segundo. Pueden ser 20, 30, 35, 40, 50 o 60. Entonces, de eso depende la intensidad de la unión neuronal, de los potenciales de acción. Cuando tenemos un impacto muy fuerte y creamos una red neuronal, entonces los potenciales de acción son mucho más grandes. Nosotros no grabamos en nuestra mente la información como si fuese un video. Nosotros la hacemos a través de unos códigos que son estos potenciales de acción. Si ustedes cierran sus ojos, cierren los ojos y no ven una imagen perfecta, es más o menos la representación de esta red que tenemos acá. Ahora, si nosotros no repasamos una red neuronal, estos puntitos que tenemos acá se nos van disipando, porque como es un proceso neuroquímico, entonces por eso olvidamos, se van disipando. Por eso tenemos un problema en la educación muy grande, y es que el 80% de lo que aprendemos, Alejandra, se nos olvida. ¿Sí te ha pasado que después de unos 3 o 4 meses se nos ha olvidado lo que nos han enseñado? Pero eso es a todos. Porque esta red conserva su estructura durante un tiempo, unos meses. Pero después, si no la repasamos, lo olvidamos. Profe, una ¿Okay? pregunta. Dime, ¿quién habla? ¿Con quién estoy hablando? Dime, que no te veo hablar. Juliana Salcedo. Okay. Bueno, Juliana, sí, dime, Juliana. Mira, profe, ¿cómo han estudiado que cada pensamiento es una red neuronal? Bueno, ya miramos ese punto. ¿Cómo son los pensamientos? Ahorita lo vemos porque nos toca mirar la corteza prefrontal, que es donde pensamos. Allí comprendemos, allí pensamos, allí analizamos. A nosotros nos llegan al día, tal vez tú has oído, como unos 70,000 pensamientos diarios. O sea, tenemos pensamientos en todo momento. Pero ya les digo cómo funciona eso, porque es que tenemos una zona que se llama la corteza orbitofrontal, que monitorea todos los roles que nosotros tenemos, ser rol de estudiante, ser hijo de, ser padre de, ser empleado de, lo está monitoreando. Ya lo miramos, porque además ese es un tema que ustedes van a tener que estudiar toda su vida. Bueno, ya miramos cómo se genera eso, ¿ok? Entonces, pero obviamente toda la información que nosotros en el cerebro tenemos en el cerebro se genera con redes neuronales.
no hay otra forma. Y les decía, nuestro cerebro no es un video. Nuestro cerebro son estas redes neuronales que están hechas para transformarse, para cambiar, para estar en permanente transformación. Sí, nosotros creamos conocimiento transformando estas redes permanentemente y esa le funciona en nuestro cerebro y podemos trascender a niveles de inteligencia muy altos, a niveles de conocimientos muy altos, gracias a que podemos transformar las redes. Si las tuviésemos fijas, pues no seríamos inteligentes. Bueno, tenemos hasta ahí ese concepto. Obviamente, esto lo van a estudiar ustedes toda su vida. Y esto lo vamos a tener que cambiar un poco porque la educación está hecha pensando que nosotros tenemos un archivo de información y realmente no lo es. Las redes no están hechas, bueno, guardamos información para estarla utilizando permanentemente, pero no es un archivo, ahí pues sí nos llevan ventaja las máquinas, pero nosotros la tenemos es para transformarnos, para cambiar permanentemente. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Bueno, vamos a seguir por lo que no tenemos tanto tiempo. Bueno, les decía que nosotros todo lo que hacemos son procesos cíclicos. Un proceso cíclico es la comunicación, por ejemplo, es un proceso cíclico. Un ciclo se inicia, se hace una acción, una comunicación y se termina. Entonces, todo lo que hacemos en la vida son procesos cíclicos. ¿Y cuál es la diferencia? Es que necesitamos cerrar ciclos. Es decir, un proceso cíclico es algo con lo cual hacemos un efecto pro supervivencia de los demás y si lo logramos, lo cerramos e iniciamos nuevos ciclos y así creamos la inteligencia y así supervivimos. Entonces, para explicárselo así a grosso modo, nosotros partimos de una carencia o una necesidad, sentimos algo que nos falta, se crea un sentimiento es una emoción que tenemos, que creamos y que nos sirve para tener una fuerza e iniciar una acción. Ahí iniciamos la conducta con un sentimiento. Es una fuerza poderosa que nos hace actuar. Si queremos interactuar con una persona, por ejemplo, por decir algo, si alguno de ustedes, alguna niña dice, va a llamar a su pareja, entonces se crea una necesidad y se crea un impulso para llamar a esa persona. Me voy a comunicar con mi pareja, con mi novio, con mi mamá o con mi papá, pero siempre, nunca lo hacemos automáticamente. Entonces, los sentimientos son parte de las emociones, pero es una fuerza que le da direccionalidad y fuerza para iniciar algo. Después, miramos, hacemos un objetivo y entonces eso lo hacemos en la corteza orbitofrontal. Pensamos qué vamos a hacer y entonces comenzamos un ciclo nuevo. Pero lo hacemos también con una emoción que está generada en la corteza ventromedial, ya la miramos. Después lo que hacemos es que recibimos de los demás una respuesta emocional afectiva y una aprobación de nuestro producto o servicio. Y entonces ahí terminamos el ciclo, así para verlo a grosso modo. Pero siempre lo que hacemos son ciclos. Si dejamos, podemos dejar ciclos abiertos. Tal vez ustedes han oído ese concepto por ahí. Es que tenemos ciclos abiertos. Entonces, es porque no terminamos el ciclo. Porque el objetivo, lo que estábamos proponiendo, no es benéfico para los demás y entonces no terminamos el ciclo. Entonces, el concepto cíclico es absolutamente básico en todo y en el proceso de aprendizaje. Bueno, miremoslo un poco acá. Entonces, les decía que tenemos este es el cerebro. Entonces, nosotros tenemos, bueno, todos sabemos, tenemos básicamente 4 lóbulos cerebrales. El frontal, que es este rosadito que tenemos acá. Este de arriba, que es el superior, que es el parietal, donde está el córtex y la parte motora. El occipital, donde guardamos todas las imágenes, como lo que estamos viendo, lo guardamos acá. Y el lóbulo temporal, donde están todas las funciones del lenguaje, del habla, en fin. Entonces, el cerebro todos sabemos, está dividido en 2 hemisferios. Este pedacito está dividido en 2 hemisferios, pero están absolutamente pegados allí, todos. Entonces, en el lóbulo frontal, es en el que les decía que se ha desarrollado más. Esta puntita de acá,
es la corteza orbitofrontal, lo que tenemos aquí. Y entonces por eso la frente de ustedes es un poquito curva. Y su cara es más simétrica. Tal vez ustedes no lo notan porque pues no comparan, pero pues yo tengo la posibilidad porque pues tengo mucho más años que ustedes de poder compararlo. Entonces, esta corteza orbitofrontal es mucho más curva. Entonces aquí tenemos toda la parte inteligente. Es lo más prodigioso que tiene el cerebro de los seres humanos, es esta parte rosada. Bueno, les decía que los otros son el lóbulo parietal, donde está toda la parte motriz. Por acá podemos caminar, podemos correr. Aquí están la información que nos llega a la garganta y por eso podemos hablar a través de esta corteza. Tenemos el lóbulo occipital y bueno, el lóbulo temporal. Entonces, miremoslo un poquito más. Entonces, ahora, ¿cómo es el proceso cíclico? Que es la parte más importante. Toda la información que nosotros recibimos nos llega por los sentidos, los ojos, los oídos, el gusto, y nos llega aquí a este circulito redondo que se llama el tálamo. El tálamo es uno de los órganos más prodigiosos que tiene el cerebro. Aquí hay 94 núcleos en este tálamo que reparten información a todos los lados, a la corteza superior, al sistema límbico, a la amígdala cerebral, al hipocampo que lo tiene aquí pegado, a la parte, al lóbulo occipital, las imágenes, etc. Entonces, el tálamo es un órgano absolutamente prodigioso porque reparte la información, tiene unos canales, lo llaman el corazón del cerebro. Seguramente ustedes lo van a estudiar muy bien, van a tener que hacerlo porque eso es parte de lo que van a hacer ustedes y lo que les va a permitir ser los mejores psicólogos de este país. ¿Ok? Entonces, ahí recibimos la información, entra por el tálamo la reparte a las distintas zonas del cerebro y se guarda la información. A través de acá se crean las redes neuronales. Con la información que mandamos a los distintos sitios, se logra crear una red neuronal como la que nosotros miramos. Entonces tenemos dos sistemas. Un sistema emocional, que es el sistema donde sentimos, donde pensamos, que está conformado por la amígdala cerebral, que son dos. Casi todo el cerebro está duplicado. Tenemos dos amígdalas cerebrales, tenemos dos hipocampos, tenemos dos núcleos accumbens, tenemos dos cinguladas. El tálamo está partido también en dos porque está unido con cada hemisferio, en fin. Bueno, todo eso lo van a estudiar ustedes en un futuro y hay que estudiarlo. Porque si van a comprender, van a ser los mejores psicólogos. Realmente la psicología es una combinación de la neurociencia y la parte conductual, la parte del comportamiento. Entonces tienen que entenderlo. Si logramos unir los dos, la parte de neurología y la parte de comportamiento, vamos a comprender perfectamente el funcionamiento del cerebro. Pero entonces aquí veíamos que nuestro cerebro es eminentemente cíclico. Entonces hay un conectoma. Existe que también es algo prodigioso del proceso evolutivo de los seres humanos. Y es que todo el cerebro está conectado. Hemos desarrollado un conectoma prodigioso. Entonces eso es lo que nos hace que podamos generar un ciclo de acción y comunicación. Es decir, iniciarlo, llegar hasta acá, hay todas las conexiones del cerebro. Y luego, si el efecto que proporcionamos en los demás es benéfico, cerramos el ciclo. Si no tenemos un efecto benéfico sobre los demás, dejamos ciclos abiertos tanto en ellos como en nosotros y la inteligencia se nos merma. Ok, bueno, vamos a ver brevemente cómo es el constructo de la inteligencia. La inteligencia realmente es la fusión de los niveles del conocimiento y los estados emocionales. Nosotros no podemos ser inteligentes si no sentimos. Y no podemos ser inteligentes si no tenemos conocimiento. ¿Ok? O sea, es la fusión de los dos. Aquí tengo una pirámide muy simplificada de lo que es el conocimiento. Ahí también tenemos una pequeña dificultad porque el conocimiento no está muy bien definido. Pero el conocimiento tiene unos niveles. El primer nivel es la información. Después, más arriba hay un conocimiento estructurado y después hay una creación de conocimiento.
La información, pues, es todo lo que recibimos del mundo exterior. No es muy elaborada. Es la simple información, nos sirve para podernos ubicar en el mundo y tenemos algo de conocimiento, pero es muy simple. Más arriba está el conocimiento estructurado, que ya comprendemos la esencia y la naturaleza de las cosas. Ya es mucho, las redes neuronales que tenemos aquí en conocimiento estructurado son mucho más grandes. Aquí nuestras neuronas son muy poquitas. Aquí tenemos ya miles de neuronas conectadas, 30.000, 40.000 neuronas conectadas y nos da conocimiento estructurado y entonces ya entendemos la esencia y la naturaleza de las cosas. Y más arriba está la creación de conocimiento. La creación de conocimiento es básica en un ser humano porque es lo que nos hace diferentes de los demás. Ustedes tienen que llegar a subir y llegar hasta estos niveles. Cuando el conocimiento logramos crearlo, vamos a tener ascendencia sobre los demás porque vamos a saber mucho más que los demás. Entonces, tenemos que subir a esos niveles de conocimiento. Bueno, por otro lado, tenemos los estados emocionales. Los veíamos en una figura anterior, que no sé si se alcanzó a ver porque pues no teníamos imagen, pero estos. Entonces nosotros tenemos unos estados emocionales que son dos. Son entusiasmo, optimismo, afinidad, interés, aceptación, y los defensivos que son antagonismo, ira, dolor, y más o menos están en este orden. Cuando hacemos un ciclo, lo primero que tenemos es una emoción pura, que es como un estallido emocional que nos dura milisegundos, pero después pasamos a estados emocionales que son mucho más duraderos. Entonces, aquí tenemos como una simplificación de lo que son los estados emocionales. Entonces, esa aceptación, esos son los creativos, esto es aceptación, más arriba está interés y más arriba es optimismo. Entonces, la aceptación es un nivel creativo, pero es un poco bajo. Ok, estamos de acuerdo. El interés es cuando ya hablamos sobre un tema y si tenemos interés, pues entonces vamos a tener nuestros 5 sentidos allí y vamos a aprender mucho y a dominar un tema. Y el optimismo es cuando estamos, el optimismo y entusiasmo es cuando estamos felices porque estamos haciendo efectos benéficos en los demás porque tenemos tal cantidad de conocimiento que podemos crear efectos inmensamente benéficos en las personas y eso es lo que nos da optimismo. Nosotros no creamos el optimismo porque queramos, lo creamos es que porque podemos hacer ciclos de acción y comunicación. Pro supervivencia, es decir, que le causen un inmenso efecto benéfico a los demás. Y así superviven ellos y nosotros también. Entonces, la inteligencia es una fusión de los dos. Si tenemos niveles de conocimiento e información, la gente nos va a dar aceptación. Si estamos cerrando ciclos, ok, estamos de acuerdo, eso es la aceptación, entonces tenemos una inteligencia como normal. Cuando llegamos a conocimiento estructurado, cuando sabemos la esencia y la naturaleza de las cosas, vamos a tener mucho interés en aprender y en conocer eso. Y entonces nuestros niveles de inteligencia van a ser superiores porque la capacidad de crear efectos sobre los demás, efectos benéficos, va a ser muy superior a cuando tenemos información. Entonces, ya podemos tener una trascendencia enorme sobre las personas y nuestra inteligencia va subiendo. Fíjense que la inteligencia es la fusión de los niveles de conocimiento y los estados emocionales. Y más arriba tenemos un alto nivel de inteligencia. Cuando creamos conocimiento, cuando sabemos más que los demás, estamos felices, estamos alegres, porque podemos crear efectos benéficos sobre las demás personas, nos dan su aprobación, hacemos que ellos supervivan y nosotros también. Entonces, ustedes van a llegar allá, van a ser los mejores psicólogos, las mejores psicólogas y los mejores psicólogos. Van a tener una alta ascendencia sobre las demás personas, pero necesitamos crear niveles de inteligencia muy altos. Y
y es que tenemos que llegar a niveles de creación de conocimiento. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? Tatiana, ¿me escuchas? Sí, señor. Bueno, esto es un constructo que si ustedes miran en los libros, no van a encontrar, no nos van a decir, nos dicen la inteligencia, ok, tenemos que tener capacidad de comprensión, tenemos que tener capacidad de razonamiento, de imaginación, pero no nos dicen cómo hacerlo. Bueno, aquí tenemos ya un constructo donde ya entendemos un poco realmente qué es la inteligencia, ¿ok? Porque ningún libro les va a decir cómo es. Hasta ahora lo estamos creando acá con ustedes, ¿ok? Entonces, bueno, tenemos, ya para terminar, el sistema inteligente. Y pues aquí tenemos el cerebro. Aquí tenemos la corteza prefrontal que está dividida en 3 partes. En la corteza prefrontal dorsolateral, aquí es donde pensamos, aquí es donde analizamos. Aquí tenemos la corteza prefrontal orbitofrontal, que es la que les decía a ustedes que es lo que más se está desarrollando en este momento, es la curvita que ustedes tienen en la frente. Y aquí tenemos la corteza prefrontal ventromedial. Entonces, en la orbitofrontal tenemos toda la parte de conocimientos. Aquí. En la ventromedial tenemos los estados emocionales. Y en la fusionamos estas dos y entonces creamos la corteza. Aquí en la corteza dorsolateral se fusionan y por eso podemos imaginar, podemos crear y podemos pensar. Entonces, esa es la conformación del cerebro. Ahora, estas cortezas, la ventromedial está comunicada con todo el sistema límbico, la amígdala cerebral, el hipocampo, tiene unas conexiones muy fuertes. Esta otra, la órbita frontal, está comunicada con todo el cerebro. Entonces, trae toda la información. Y es donde me preguntaban, ¿dónde están los pensamientos? Los pensamientos los tenemos acá, en la corteza orbitofrontal. Esta monitorea permanentemente las carencias que tenemos o los asuntos que tenemos que hacer de acuerdo a los roles que desempeñamos en la sociedad. Por eso, aquí se nos pueden generar 50.000, 60.000 pensamientos diarios, pero es acá, en esta zona. La fusión de estas dos, como veíamos acá, aquí, y la fusión de estas dos, están acá en el cerebro, nos crea la inteligencia. Entonces tenemos unas funciones muy interesantes que son, aquí tenemos unas neuronas piramidales que tienen una capacidad enorme para generar dendritas. Las dendritas, el cerebro es absolutamente plástico y aquí se nos pueden multiplicar por 40 o 50 veces esas neuronas piramidales. Eso es lo que nos permite imaginar, lo que nos permite razonar, lo que nos permite pensar. Pero tiene una característica muy interesante. Y es que... Profe, una pregunta. Dígame. Es que yo no me quedó claro. Usted dice que la inteligencia comienza con ciclos, ¿no? O todo en esta vida. Sí. ¿Este ciclo comienza en el lóbulo frontal o en el tálamo? No, los ciclos comienzan acá. O sea, aquí en esta parte. Ahí comienza y termina. Ahí comienza y ahí termina. Ok, muchas gracias. Porque bueno, esto tenemos que analizar. Yo espero verme con ustedes un poco más de tiempo después en el mundo real y terminar todo esto. Entonces... Sí, Albertico, qué pena, es que como ya... ¿Ya se agotó el tiempo? Bueno, ok. Bueno, si quiere terminemos. Sí, Albertico, ya se agotó el tiempo y... Ok, y entonces, adelante. Bueno, muchas gracias por estar conmigo. Muchas gracias por estar en la universidad, por tenerlos acá, por creer en estas universidades. Esperemos que ya muy pronto podamos vernos en el mundo real y podemos seguir hablando un poco más de estas cosas. ¿Ok? Bueno, profe, a usted muchas gracias por el Muchas tiempo. gracias. Profe, qué pena, una preguntita, profe. Dime. ¿Para que su merced nos pueda hacer el favor de enviar esa presentación al grupo? Sí, Pues para acabarla claro. de mirar, por favor. Claro. Yo se la envío, no sé, a través de Jaime tal vez, para que él se la, por lo que no tengo el teléfono. Para subirla a la plataforma, yo la subo a la plataforma, sí. Está bien. Ok, perfecto. Bueno, y bueno. Alberto, muchísimas gracias por el tiempo, de verdad. Bueno, a ustedes muchas gracias, muchachos. Vamos a ser los mejores psicólogos de este país, se lo garantizo. ¿Ok?
y ojalá del mundo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, feliz día. Gracias, profe. Ok, hasta luego. Hasta luego, que esté bien. Chao. Bueno, Gracias, Alberto, profe, muchísimas hasta luego. gracias por el tiempo que